Que pasen un lindo día. Gracias, Lee, igual. Bueno. Gracias, Lee, igual. Bueno, chicas. Nos quedamos por esta diapositiva. Si me orientan. No, Lee, más atrás. Y que me parece que estoy Diapositiva 34. Ahí. Ahí, sí. Ok. Bueno, entonces vamos a continuar. Bueno, para este parcial solo tienen una tarea, que es el cuestionario, ¿verdad? De la diapositiva. Tenemos todavía espacio para esta semana y la otra de clase, pero me gusta terminar siempre unos días antes para que tengan ustedes espacio para estudiar, así que veamos cómo vamos. Estamos hablando entonces de los auxiliares de la función pública aduanera en tiendas libres. Y vimos, bueno, lo que nos decía la ley de aduana, lo que nos decía el Cauca, Recauca y la ley de fortalecimiento. Entonces ahora vamos a ver cómo se presenta una solicitud para poder operar en tienda libre. Entonces vemos que el mantra, que es el manual de trámites y requisitos aduaneros que está a disposición en el servicio aduanero, ¿verdad? Nos dice que nuevamente vemos que tenemos siempre en común requisitos. Y bueno, siempre vamos a tener un escrito de petición, ¿verdad? Que ya hemos comentado que debe de ir una solicitud en la que el auxiliar de la función pública aduanera, ¿verdad? Manifiesta que se quiere acoger a determinada modalidad de auxiliar, ¿verdad? Y requisito común es la carta poder. Siempre va a tener que haber una carta poder de representación, ¿verdad? Luego, fotocopia de los RTN, de tarjetas de identidad, ¿verdad? La escritura pública de constitución y luego el contrato de cesión, o sea, de que debe de presentar un contrato que indica que ya tiene un espacio en el aeropuerto o en el puerto donde va a operar, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles estos requisitos? Es el plano arquitectónico. Ven que este entonces es de los requisitos que hacen la diferencia, porque estamos hablando de una tienda libre, entonces debe de quedar claramente definido, ¿verdad? Esa distribución de ese espacio donde va a estar la bodega, los espacios donde se va a exhibir la mercancía para la venta, donde va a estar funcionando la delegación de aduanas, y etcétera, ¿verdad? ¿Cómo va a estar resguardado? Este tema es bien importante para el servicio aduanero porque, como hemos estado diciendo, ahí va a estar mercancía que va a tener impuestos suspendidos, ¿verdad? Y además, esa mercancía es de venta exclusivamente al viajero, ¿verdad? Entonces, es de interés, ¿verdad?, de la institución del servicio aduanero tener toda esta información. Pero ese plano debe de ir refrendado por un ingeniero o arquitecto, ¿verdad? Luego también en la tienda libre debe de contar con un mobiliario y equipo de oficina, ¿verdad? Que sea necesario para poder realizar cualquier control aduanero en la tienda. O bien, ¿verdad? Para poder operar la tienda de manera correcta, ¿verdad? Entonces, debe de tener todos esos espacios bien definidos, ¿verdad? Luego, también otro que es común es el representante legal, ¿verdad? Ante quien se le va a hacer cualquier notificación, ¿verdad? Y presenta la constancia de antecedentes penales, ¿verdad? Con otros requisitos comunes.
comunes cuando digo a las anteriores que hemos visto, ¿verdad? Los otros auxiliares. Luego tenemos la declaración jurada, ¿verdad? De no tener vínculo laboral con el Estado, que ya explicamos cómo se hace esa declaración jurada. La solvencia fiscal que emite el azar, o sea que debe de ser un obligado tributario solvente con el fisco, ¿verdad? Quienes van a ser sus empleados que van a actuar ante las aduanas, ¿verdad? Igual la información de ellos, su fotocopia de identidad, etcétera, ¿verdad? Nota indicando el sistema de control del movimiento y existencia de mercancías y descripción de los equipos automatizados con el que se efectuarán dichos controles. O sea que debe manifestar la tienda libre o el operador de la tienda libre cómo va a realizar ese control de las mercancías, qué tipo de qué tipo de equipo informático estará utilizando para efectuar los controles, ¿verdad? Debe de tener un control de ingreso, de salida, algo que le permita reflejar un inventario actualizado, ¿verdad? También los legítimos permisos, debe presentar los permisos de operación, ¿verdad? Incluyendo al de la alcaldía municipal, ¿verdad? Entonces vemos, ¿verdad? Que ahí terminaríamos con lo que es las tiendas libres y siempre terminamos con lo que nos dice el manual de trámites aduanero, que es como los requisitos, y si ustedes ven esos requisitos no están contrarios a lo que hemos visto en Cauca y Recauca, y bueno, dentro de las facultades que tiene el servicio aduanero de incorporar otros controles, otros requisitos, es que se preparó ese manual y de hecho ustedes ven que puntualmente entre un auxiliar y otro hay algunas diferencias, ¿verdad? O sea que tiendas libres o depósitos un poco parecidos porque hay que presentar un plano arquitectónico de sus oficinas. Digamos, el transportista es también la diferencia es que presenta información de sus medios de transporte, de sus conductores que van a manejarlo. Y bueno, cada quien tiene su, como decir, su punto de especialidad y que hay que presentar los documentos en función a ello, ¿verdad? Entonces ahora vamos a ver lo que nos dice la ley sobre los auxiliares de la función pública aduanera en la categoría de entrega rápida o courier. O sea que los courier tienen un estatus de auxiliar de la función pública aduanera, ¿verdad? Entonces vemos que en el artículo 120 del Recauca nos dice que las empresas de entrega rápida o courier constituyen empresas de entrega rápida o courier las personas legalmente establecidas, cuyo giro o actividad principal sea la prestación de los servicios de transporte internacional expreso a terceros por vía aérea o terrestre, de correspondencia, documentos, envíos de mercancías que requieran de traslado y disposición inmediata por parte del destinatario. Entonces el artículo 120 de Recauca nos define qué es un courier, ¿verdad? Principalmente el giro de la actividad de los couriers es para prestar servicios de transporte internacional por vía aérea o terrestre, de documentos, de correspondencia, que requieran de un traslado inmediato. A veces un poco desnaturalizamos los couriers porque incluso a veces se hace hasta transporte de mercancía, ¿verdad? Y en algún momento hasta se ha defraudado al fisco porque bajo este concepto se han dejado de pagar impuestos. Hoy por hoy está bastante regulado el transporte de estas empresas de paquetería las tienden a confundir un poco con las de las encomiendas, ¿verdad?
y no, son diferentes, ¿verdad? Lo que es el courier específicamente así para envíos rápidos, ¿verdad? Luego tenemos el artículo 145 del Recauca, que nos dice que los que se dediquen a este tipo de empresa hay que solicitar la autorización al servicio aduanero, ¿verdad? Y además dice que de los documentos que ya están establecidos en el artículo 59, debe de presentar una fotocopia legalizada de la patente de comercio. Por ejemplo, un courier que estemos hablando, digamos, como de HL en Honduras, ha de tener su representación aquí, ¿verdad? Y debe de presentar la documentación. También debe de presentar que el documento que lo hace propietario de la empresa, ¿verdad? También en el caso, ¿verdad?, de que haya una carta de representación, esta debe estar legalizada, ¿verdad?, en el país de origen, ¿verdad? Es decir, que digamos, si es una carta de representación emitida en Estados Unidos, va a tener que venir debidamente autenticada, ¿verdad? Para que indique que efectivamente esa es una empresa en el extranjero, ¿verdad? También hace mención la ley que si el documento está en otro idioma distinto al español, debe de hacerse una traducción, ¿verdad? Y esa traducción, ¿verdad? Debe de presentarse en un plazo no mayor de 3 meses anteriores a la fecha en que se presentó la solicitud. O sea que debe de ser una traducción reciente, ¿verdad? Luego tenemos la nómina de los empleados de la empresa de mensajería internacional designado por esta para actuar ante las aduanas del Estado parte. O sea que nuevamente nos está pidiendo el listado, ¿verdad?, de sus empleados, ¿verdad? Y además estos deben de estar debidamente identificados, ¿verdad? También debe de presentarse la constancia de antecedentes penales de estos empleados, ¿verdad? Y deben de estar debidamente identificados con sus cafetes, con sus carnetes, o sea que el personal debe de estar identificado. También en el caso, ¿verdad?, de compañías de transporte internacional, estas deben de estar registradas, ¿verdad?, como tal, ¿verdad? O sea, que debe presentarse ese contrato que se hizo con esta empresa que, pues, que tiene la patente del nombre de la empresa. Y por eso les puse, por ejemplo, DHL, ¿verdad? Luego, el 146 nos habla de que hay que presentar una garantía ante el servicio aduanero por un monto de $20,000. O sea que si hay un auxiliar de la función pública aduanera y quiera hacer bajo esta modalidad de courier, debe de presentar una garantía por $20,000, ¿verdad? O sea que ese valor, y recuerden que normalmente estas garantías son renovables anualmente, ¿verdad? Entonces hay que presentar inicialmente su garantía cuando solicita operar, y también cuando se vaya venciendo esa garantía hay que renovarla, ¿verdad? Normalmente es cada año, ¿verdad? Luego vemos que el artículo 147 nos habla de los requisitos y obligaciones, ¿verdad?, de las empresas de entrega rápida o courier. Y nos dice, ¿verdad?, el 147, que deberán de cumplir con los siguientes requisitos. Transmitir anticipadamente el manifiesto de entrega rápida, ¿verdad?, que es un tema que hemos estado hablando de los auxiliares de la función pública aduanera, digamos, en la modalidad de transportista, ¿verdad? Y ya vieron de que hay que también transmitir el manifiesto de carga.
y también transmitir las declaraciones de mercancías, las que deberán estar debidamente firmadas y pagadas en forma electrónica, ¿verdad? O sea que debe de haber una declaración de por medio, ¿verdad? Aunque vengan bajo esta modalidad de los courier, ¿verdad? También deben de conservar, ¿verdad? Una copia del manifiesto o de cualquier otro documento que se utilice, ¿verdad? Como para comprobar la entrega de las mercancías despachadas. O sea que tienen que conservar esos manifiestos, ¿verdad? También deben de presentar la mercancía ante la aduana, ¿verdad? O sea que deben de notificar a la aduana cuántos bultos, cuál es esa mercancía que traen bajo ¿cómo se puede decir? Como bajo esta modalidad, ¿verdad? De auxiliar de la función pública aduanera, ¿verdad? Y también, ¿verdad? Están ellos en la obligación de presentar ante la aduana cualquier diferencia, ¿verdad? Que se pueda dar en la carga, deberán de notificarlo, ¿verdad? O sea que un poco ellos están obligados, acuérdense que el courier transporta carga, entonces es como parecido al transportista, ¿verdad? Que nada más que el transportista en algún momento solo hace el transporte, ¿verdad? Y el courier, no, ¿verdad? El courier, además de transportarla, ¿verdad? Hace una presentación de la declaración de todo el contenido de su mercancía, ¿verdad? También debe de mantener, ¿verdad?, a disposición del servicio aduanero todos aquellos documentos que sirvieron base para la confección de los formatos de entrega y salida de mercancías. O sea que debe mantener un soporte, ¿verdad?, de toda esa información relacionada al transporte de la carga bajo la modalidad de courier. O sea que no es que como que ya terminamos o hicimos el proceso de aduanero y nos deshicimos de toda la información, no, ¿verdad? O sea, debe de conservarla, ¿verdad? En cualquier momento que estime la aduana, puede requerir la información. Acuérdense de que la aduana puede ejercer, o el servicio aduanero puede ejercer controles permanentes. ¿Y qué es permanente? Siempre, ¿verdad? ¿Y qué quiere decir siempre? Que lo va a poder hacer antes, durante o después del despacho de las mercancías. O sea que ese control aduanero es permanente, ¿verdad? Es siempre. Entonces, en cualquier momento, el servicio aduanero puede requerir la información. Entonces, lo que dice la ley es que debe de mantener todos esos documentos, ¿verdad? Que sirvieron de base. Por lo general se estila que un tiempo de 4 o de 5 años, ¿verdad? Porque en materia aduanera no puedes hacer, como ya hablamos, una verificación pasados ese periodo de tiempo, ¿verdad? Luego entonces, ¿verdad? Vemos entonces que el 148 nos dice comunicación de diferencias. Cuando el servicio aduanero lo disponga, la empresa de entrega rápida o courier deberá transmitir o informar a la aduana correspondiente las diferencias que se produzcan en la cantidad, naturaleza y el valor de las mercancías manifestadas respecto a lo que efectivamente haya arribado o embarcado según el procedimiento que se establezca. O sea que los couriers también, ¿verdad? Deben de, porque están transportando carga, ¿verdad? Ellos saben, hay bultos, hay mercancía, hay características, entonces deben de comunicar a la aduana si hay alguna discrepancia, ¿verdad? Si hay alguna información o alguna diferencia en cantidades, ¿verdad? De las mercancías, ¿verdad? Entonces vemos que también
como auxiliares de la función pública aduanera están obligados a presentar toda esta información. Entonces ahora tenemos los auxiliares de la función pública aduanera, ¿verdad? Bajo esta modalidad, que cómo van a hacer su solicitud ante el servicio aduanero. Entonces, nuevamente vamos a ver qué nos dice el mantra, ¿verdad? Y vemos que hay un escrito de solicitud. Ese es común a todas las solicitudes que presentan los auxiliares, ¿verdad? Luego la carta poder, que también ya hemos hablado, que hay carta poder del abogado que va a hacer la representación ante el servicio aduanero y también la del apoderado legal, ¿verdad? Que es el que va a estar facultado para recibir cualquier notificación, ¿verdad? Y también la escritura de constitución de la empresa, ¿verdad? Y vamos a ver. También el testimonio de la escritura, ¿verdad? Donde se va a acreditar la representación, que eso ya lo dijimos, ¿verdad? Y además una declaración jurada que no tiene un vínculo laboral con el Estado y constancia de solvencia fiscal. Entonces, estos requisitos le va a pedir el servicio aduanero para poder autorizarlo para que pueda funcionar bajo la categoría de empresa de entrega rápida o courier, ¿verdad? Entonces, ahí terminaríamos con los courier, ¿verdad? Y ahora vamos a ver los auxiliares de la función pública aduanera bajo la modalidad de empresas consolidadoras y desconsolidadoras de carga, ¿verdad? ¿Qué es consolidar? ¿Qué es desconsolidar, verdad? Vamos a verlo más adelante. Entonces vemos el artículo 121, ¿verdad? Que nos dice empresas consolidadoras y desconsolidadoras de carga son personas que en su giro comercial se dedican principal o accesoriamente a contratar en nombre propio y por su cuenta servicios de transporte internacional de mercancías que ellos mismos agrupan destinados a uno o más consignatarios. O sea que las empresas, ¿a qué se dedican? Para que con ejemplo ustedes lo puedan entender. Es cuando dice la palabra consolidar es juntar, ¿verdad? Es juntar, por ejemplo, como les he puesto el ejemplo, de comerciantes que traen mercancía de Panamá, quizás no tienen la capacidad económica para comprar en mercancías un contenedor lleno y traérselo, entonces se reúnen varios. O sea, hay 3, 4 personas que con el volumen de mercancías que han comprado van a llenar un contenedor para poder transportar su mercancía, ¿verdad? Entonces, ahí están consolidando, o sea que varias personas se están uniendo para transportar la mercancía y viene amparado bajo un solo documento, están consolidando, ¿verdad? La carga. Y consolidan y viene el medio de transporte, vamos a decir desde Panamá, con la mercancía de 5 dueños, ¿verdad? Pero amparados en un solo documento, ¿verdad? Que ya dijimos que se le llama documento madre, ¿verdad? Y cuando se desconsolidan con los hijos, ¿verdad? Los documentos de transporte hijos. Entonces, ¿quiénes son los desconsolidadores? Son personas en las que consignan el documento de transporte madre, que es lo que les estaba hablando ahorita, ya sea aéreo, marítimo o terrestre, y que tiene como propósito desconsolidar la carga en su destino. O sea, ¿cómo vamos a desconsolidar? O sea, entregándole el documento a cada uno de los que vienen formando parte de esa consolidación para que haga su propia presentación de declaración, ¿verdad? Pero al llegar a aduana se desconsolida, ¿verdad? Y con toda la carga, ¿verdad? Se va a desconsolidar, o sea,
esta carga era para Juan Pérez, a cada uno de los nombres de los 5 que venían consolidando, entonces ahora se va a desconsolidar, cada quien va a recoger su carta y para ello entonces les van a dar el documento de transporte hijo, ¿verdad? Un hijo que se desprende de la madre. En la madre estaban todos los 5, ¿verdad? Pero ahora de esos 5 le vamos a dar a cada quien lo que le corresponda, ¿verdad? En las mercancías. Y eso, a eso se le llama desconsolidar, ¿verdad? Ahora, vemos el artículo, permítame. Ok. Vemos entonces el artículo 149 que nos dice que deben de solicitar su autorización al servicio aduanero, ¿verdad? Entonces, ven que esta solicitud, ¿verdad? La hacen ante el servicio aduanero, ¿verdad? Y qué documentos va a juntar. Entonces, nuevamente, puede ser que sea una empresa internacional, ¿verdad? Entonces, deben de presentar esa patente, por eso dice cuando corresponda. Puede ser que sí, sea de una empresa internacional o puede ser que no, ¿verdad? Entonces, cuando corresponda, o sea, si es una empresa consolidadora con una patente internacional, entonces hay que presentar esa patente. Si no, pues no, pero dice cuando corresponda, ¿verdad? También hay que fotocopia legalizada del documento de identificación, o sea que hay que adjuntar la identificación del propietario, ¿verdad? O del representante, ¿verdad? Vemos que nuevamente hablamos de representante. De ahí, contratos de representación de una o varias consolidadoras de carga internacional cuando estén domiciliadas en el exterior, ¿verdad? O sea que si hay un contrato de por medio, entonces hay que presentarlo, ¿verdad? Y además este debe de venir legalizado, ¿verdad? Ya dijimos cómo es que se legaliza, ¿verdad? Y además también hemos dicho que si toda la documentación está en idioma inglés, debe de venir en idioma español, o sea, debe de hacerse la traducción correspondiente, ¿verdad? Y nuevamente nos recuerda, ¿verdad? La ley de que estos documentos no deben de tener mayor a 3 meses, ¿verdad? O sea que todo este proceso de la presentación de las patentes o de su con su traducción correspondiente, ¿verdad? No debe ser mayor a 3 meses. Nuevamente, miren, debe de presentar la nómina de empleados, quienes van a estar trabajando en esa empresa consolidadora o desconsolidadora de carga, ¿verdad? Hay que presentar la nómina de empleados, estos deben de estar debidamente documentados con su carnet de identificación, ¿verdad? Y nuevamente, porque es importante toda esta información, porque estamos hablando de auxiliares de la función pública aduanera que van a manejar carga que aún no ha pagado impuestos, que están impuestos suspendidos. Entonces es del Estado de mucho interés, ¿verdad? Resguardar todo este proceso, ¿verdad? Hasta que se logre el pago de los impuestos. Entonces van a ver que nuevamente una vez que se consolida una carga, a este medio de transporte se le pone un dispositivo, un marchamo, un sello, ¿verdad? El cual debe de llegar intacto cuando llegue a la aduana. O sea, si salió ese medio de transporte, como les comenté el ejemplo, con 5 mercancías de 5 personas que consolidaron, se le puso un sello, un dispositivo, un marchamo, y cuando llegue a su destino, vamos a decir que venía Toncontín,
cuando llega a Toncontín debe de venir intacto ese sello, porque ahí viene carga que va a estar sujeta al pago de impuestos, ¿verdad? Entonces, por eso es que debe de ser, piden toda información hasta de los empleados, ¿verdad? Luego dice, vamos a ver. Dice, en caso de que la empresa consolidadora o desconsolidadora de carga forme parte de una organización internacional de empresas consolidadoras, para cumplir con el requisito señalado en el literal C de este artículo, bastará comprobar su afiliación a dicha organización mediante certificación extendida por la presidencia de la misma, en la que conste el listado de empresas consolidadoras que conforman la entidad. Dicha certificación deberá ser autenticada por las autoridades competentes. O sea que también puede presentar la certificación en los casos, ¿verdad? Que sea parte de alguna asociación, ¿verdad? Y deben de ser documentos ante un notario, ¿verdad? Deben de venir respaldados por la firma de un notario. Luego vemos que el artículo 150 nos habla de que hay que presentar una garantía, ¿verdad? O sea, vemos que nuevamente este es un requisito común, ¿verdad? Los auxiliares de la función pública aduanera que deben de presentar una garantía, y esta es previo al inicio de la actividad, al inicio de las actividades, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Debe de constituir una garantía a favor del servicio aduanero, ¿verdad? Y por un monto mínimo de $20,000. O sea que al presentar la solicitud para poder operar como una empresa consolidadora, debe de ir acompañada de la presentación de una garantía, ¿verdad? Y esta igualmente, como les he dicho, anualmente debe de ser renovada, ¿verdad? Debe de ser renovada esa garantía. Entonces, luego el 151 nos dice que cualquier cambio, ¿verdad? O incorporación de representantes de las empresas consolidadoras deberán comunicarlo al servicio aduanero. O sea que cualquier cambio que haya en la representación de estas empresas consolidadoras debe de hacerse notificar, ¿verdad? Debe notificar al servicio aduanero, es decir que cualquier modificación, cualquier cambio, ingresó o cambié mi representación de empresa consolidadora, cualquier cambio debe de notificarse, ¿verdad? Y recordar, ¿verdad? El artículo 152, que hay una transmisión de manifiesto, ¿verdad? Y este va a venir tal como es consolidado, ¿verdad? Y deberá de entregarlo al operador de carga, ¿verdad? El cual va a aparecer, ¿verdad? En el documento de transporte. O sea, quien va a transmitir el manifiesto debe de venir transmitido igualmente, ¿verdad? Con el tiempo que hemos estado hablando, ¿verdad? De las 24 horas. O sea que también, aunque venga la carga consolidada, debe de hacerse la transmisión del documento de transporte, ¿verdad? Y es lo que ahorita les he estado explicando y que está en el último párrafo del artículo, que nos dice que debe de transmitirse en forma anticipada a la autoridad aduanera la información del manifiesto de carga y entregar copias cuando el servicio aduanero lo requiera de tantos conocimientos de embarque como consignatarios registre, ¿verdad? Pero hoy por hoy esa transmisión es electrónica, ¿verdad? Así que acuérdense que este es un documento, el Cauca y Recauca es a nivel centroamericano. No todos los servicios aduaneros están en las mismas condiciones y se puede decir de avances tecnológicos, ¿verdad? Pero en el caso de Honduras,
esas transmisiones se hacen electrónicas, ¿verdad? O sea que 24 horas antes, ¿verdad? Ya el servicio aduanero sabe de la información que viene en carga, ¿verdad? Luego entonces, ¿qué nos dice, verdad? El manual de trámites de Mantra, ¿verdad? Para operar como empresa consolidadora, ¿verdad? O desconsolidadora, tienen que hacer esa solicitud ante el servicio de aduana y presentar su escrito de solicitud, su carta de poder, su fotocopia de identidad, de escritura de constitución, de si hay quien va a, bueno, el representante legal de la empresa, ¿verdad? La solvencia fiscal, ¿verdad? Es importante, o sea que también deben de ser solventes ante el fisco. Luego, si hay de por medio una patente de comercio, también presentar una fotocopia legalizada, ¿verdad? Y un contrato o carta de representación, ¿verdad? Legalizados en el país de origen. Quiere decir que tiene que venir debidamente legalizados esos documentos y en el caso que estuvieran redactados en idioma distinto al español, deberá de venir la traducción. Y nuevamente la ley nos aclara y nos dice que ese proceso deja constancia que si viene en inglés, que la traducción, etcétera, debe de estar comprendida en los 3 meses en los que presenta la solicitud, ¿verdad? También es de importancia de la del servicio aduanero conocer esa nómina de empleados, ¿verdad? Que va a estar actuando, ¿verdad? Ante el servicio aduanero, ¿verdad? Entonces es bien importante, ¿verdad? Que sea del conocimiento de el servicio aduanero de con qué, quién va a ser su personal, presentar sus antecedentes penales, ¿verdad? Para saber que no hay ninguna como les dije, no hay algún delito de por medio, ¿verdad? Entonces, es importante por eso. Vamos a ver lo que es el operador económico autorizado el día jueves, ¿verdad? Vamos creo que de jueves o martes de la próxima semana vamos a estar terminando la clase, ¿verdad? Para que les queden unos días para que ustedes puedan estudiar para el día del examen y terminar de hacer las tareas, ¿verdad? Que solo tenemos para este segundo parcial cuestionario. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. ¿Vamos bien? Por el momento todo está claro y todo bien, licenciada. Sobre las diapositivas, o sea, tenemos que hacer la guía siempre con las diapositivas como he estado viendo ahorita, ¿verdad? Sí, sí. Recuerden que es hacer la pregunta con su respuesta, es una tarea individual. La idea es, como yo les he comentado, yo sé que esto de ley es quizás un poco cansado o alguien puede decir yo me siento aburrida o aburrido. Y es normal, ¿verdad? Estamos viendo que prácticamente la clase, como les he comentado, es desarrollar y conocer, y además esta es una clase que es base para ustedes, para el resto de las clases que ustedes van a ir llevando, incluso no solo para la universidad, sino para la vida laboral. Entonces, como ir explicándoles puntito a puntito, porque hay términos como bien técnicos aduaneros, pero sé que se van a ir familiarizando. Entonces, ustedes han sido un grupo que realmente asiste a clases, entonces están escuchando la clase, la explicación, más lo que ustedes estudien,
más ese cuestionario que al final es un estudio porque ustedes están preguntándose, están dando respuesta, entonces se les va grabando, ¿verdad? Y al final, pues no hay duda de que la mayoría les va bien en los exámenes, ¿verdad? Y es por eso, ¿verdad? Porque comprenden totalmente lo que estamos viendo. Entonces, así es, el cuestionario es individual por eso, porque el estudio es, bueno, en primero individual, si para ustedes les sale bien estudiar en grupo, pues también, ¿verdad? Pero por lo general lo hacen individual. Entonces, el día jueves vamos a hablar de los operadores económicos autorizados, ¿verdad? Y por los momentos nos vamos a quedar por aquí. Lick, Dígame, Cristian. disculpe, con respecto al cuestionario, bueno, yo lo he venido haciendo, redactándolo con mis propias palabras, siempre Ajá, y cuando esté familiarizado con los conceptos. No sé sí, si está bien. está bien. Sí, esa es Ok. la idea de que ustedes lean y ustedes mismos se hagan la pregunta, ustedes se contestan, entonces están repasando, están estudiando. Esa es realmente la idea del cuestionario. Sí, gracias, Lick. ¿Ok? Marvin, David. Buenos días, Lick, presente, Marvin David. Días, Marvin.